Bueno, y para profundizar más en este tema, vamos a tomar contacto con Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano, Seguridad, Justicia y Legalidad. Francisco, muchas gracias por estar con nosotros acá en CNN Chile y en Conexión Global. Y primero, consultarte cómo se llega a estas cifras tan crudas en un México que no es un país que está en una guerra convencional. Son muy crudos estos números, estas cifras de asesinatos, de desaparecidos. Si podrías darnos algún contexto de cómo se llega a esta realidad en el país norteamericano. Muchas gracias, Mario. Un saludo para ti y para tu auditorio. Pues rápidamente, si quisiéramos hacer un recuento de la historia, México es un país que históricamente careció de instituciones de seguridad y justicia capaces de generar condiciones de seguridad para el ciudadano, de darle precisamente un acceso a la justicia, de combatir los delitos, de administrar la justicia y de reinsertar en la sociedad adecuadamente a una persona que había cometido un delito. Cuando en los años 50, 60, 70 México vive, e incluso antes, un problema relacionado con desde temas ya de narcotráfico, específicamente en ese momento de marihuana, o cuando tenemos problemas de contrabando, el Estado mexicano nunca puso la atención y los recursos necesarios para mejorar esas condiciones, para hacer menos poderosos a los grupos delictivos. En los últimos 40 años las cosas han venido cambiando, particularmente a partir de la intervención que tuvo Estados Unidos en Sudamérica, en Centroamérica, e incluso el 11 de septiembre generaron espacios de oportunidad para que los grupos delictivos mexicanos dejasen de ser simple y sencillamente grupos que ayudaban en el trasiego de las drogas a los cárteles colombianos y se volviesen el actor principal del comercio ilícito de drogas hacia los Estados Unidos. Es hasta 1997 que empezamos a tener una primera policía federal preventiva que lo que buscaba era precisamente anticiparse a la ocurrencia de delitos o reaccionar. Y es hasta el sexenio de Calderón en donde se forma una policía federal con una serie de divisiones que incluyen inteligencia, combate a drogas, combate a delitos cibernéticos, que se moderniza. La violencia a partir de 2006, previo a las elecciones de ese año, se empiezan a dar fenómenos delictivos en donde la delincuencia ya no solo comete delitos aislados, sino que exhibe los cadáveres, exhibe la violencia en posiciones públicas. A partir de 2009 tenemos una escalada de violencia por 2 años muy importantes que llevan a que en ese momento 2011 sea el año más violento de la historia. Pero es precisamente en 2011 en donde vemos que el Estado mexicano inicia de nuevo a recuperar espacios y hacia el final de la administración del entonces presidente Calderón, es decir, a partir, digamos, de la segunda mitad de 2011 y todo el 2012, los delitos van bajando. Cuando entra el gobierno de Peña, parece que las cosas ya van mucho mejor y que las cosas van a seguir mejorando. Y así se mantienen los descensos hasta el 2016. Lamentablemente en 2016, en abril del 2016, se rompe el comportamiento del homicidio y de los delitos violentos a la baja y empieza una escalada que no ha tenido control. Los últimos 6 años han sido los 6 años más violentos de la historia del país. Hay una mayor penetración de la delincuencia en el territorio y hay una multiplicidad de delitos en los que se ha colado. Al ingreso de esta administración, el presidente López hereda un grave problema de seguridad de su antecesor, pero lamentablemente toma decisiones que lo que hacen es empeorar las condiciones. Desaparece a la Policía Federal, modifica y genera una Guardia Nacional sin un proyecto y un criterio claro, y esa Guardia Nacional, que ahorita tiene grandes números nunca antes vistos en México, no ha logrado mejorar las condiciones. 2021 termina como el 4º peor año en materia de violencia en la historia, pero apenas por pocos número de personas, de fallecimientos, de homicidios, menos respecto a el tercer año
Estos 3 años son los años más violentos de la historia de nuestro país. Si comparamos estos 3 años con los 3 años de Peña, los primeros 3 años del gobierno de Peña, tenemos casi un 70% más de homicidios. Y si comparamos con los primeros 3 años de Calderón, tenemos el doble de homicidios ya a estas alturas del sexenio. Pero además, pues este año fue el año más violento en términos de delitos en contra de la mujer. Es el peor año en feminicidio, es el peor año en violaciones, es el peor año en trata de personas, el peor año en violencia familiar, el peor año en lesiones dolosas, es el peor año en narcomenudeo, es el peor año en víctimas de extorsión. E insisto, están estos delitos de género, como es el feminicidio, como la violación, la trata de personas y la violencia familiar, en donde la prevalencia de víctimas son mujeres, pero también vemos crecer el número de víctimas en términos de secuestros, de extorsiones y de otros delitos en donde la mujer empieza a ser cada vez más víctima. Francisco. Paralelamente crecen... Perdón. Francisco, es que en ese sentido te quería consultar a qué se debe este aumento en el número de homicidios, de crímenes, más allá de las malas estrategias políticas que ha tomado el presidente López Obrador. ¿A qué explicarías tiene que ver la pandemia? Porque, bueno, con la pandemia, por ejemplo, se redujeron los delitos u homicidios en Brasil o Colombia, pero México tuvo una reducción muy mínima al respecto. ¿A qué se debe que vaya aumentando en estos últimos años la violencia en México? Pues precisamente, lamentablemente sí son decisiones políticas, porque la decisión política, por ejemplo, de hacer más débil a la Fiscalía General de la República o de eliminar a Policía Federal, generó un espacio de oportunidad para la delincuencia. Además, ha habido un manejo político de la seguridad. El gobierno de López Obrador abandonó a los estados, a las entidades, que el año pasado en México cambiamos 15 gubernaturas, y a los estados en donde había oposición, pues se les quitó el apoyo y se generaron espacios de oportunidad para que los delincuentes ocupasen esos espacios que el Estado no estaba ocupando. E insisto, en la medida en la que no hay una estrategia clara de combate al delito, el presidente López Obrador ha hablado de una estrategia centrada en abrazos y no balazos, pero eso pues realmente no quiere decir nada. A mitad del sexenio no se han publicado los planes sectoriales de seguridad, lo que no permite entender qué quiere hacer este gobierno y cómo lo piensa hacer. En la medida en la que estos 3 años han sido los años con menos dinero para la seguridad, hay que considerar que México gasta poco y mal en materia de seguridad. En el sexenio de Calderón, que ha sido el mejor momento de la historia en términos de gasto en seguridad, llegamos apenas a gastar el 1.2% del Producto Interno Bruto en todo lo que tiene que ver con prevención hasta reinserción social, pasando por procuración de justicia, las Fuerzas Armadas en participación de seguridad, derechos humanos, etcétera. Con Peña ese dinero se redujo al 1% y así se mantuvo con pocos pequeños recortes hacia el final del sexenio. Hoy andamos gastando por debajo del 0.5% del Producto Interno Bruto, es decir, gastamos menos que en el sexenio de Fox, cuando no teníamos esta crisis de seguridad. Y estos recursos pues han debilitado la función de las fiscalías locales. La Procuraduría General de la República trae en algunos rubros hasta el 84% menos de dinero respecto al sexenio pasado. Las policías municipales, que son la mayor parte de policías del país, se quedaron sin dinero para su fortalecimiento y crecimiento. Entonces, estos son espacios de oportunidad, uno para la centralización de la seguridad, pero una centralización que no tiene un proyecto específico, el repliegue de las fuerzas federales en los estados donde la delincuencia organizada participó activamente en las elecciones a lo largo del Pacífico. La delincuencia organizada ayudó a ganar al partido del presidente, se involucró para que Morena ganase en municipios en donde históricamente nadie votaba el 20% de las personas. Hay evidencia que los llevaron a votar, los obligaron a votar y Morena ganó por más del 80% de votos. Es decir, hay una actividad de la delincuencia que trasciende el
trasiego de drogas que se mete en las actividades sociales, se mete en la democracia, se mete en los procesos productivos, incluye los delitos ambientales, incluye los delitos cibernéticos que crecieron mucho durante la pandemia. Es decir, en México la pandemia ayudó a que en 2020 tuviéramos una reducción en los robos dramática. O sea, tuvimos, por ejemplo, en robo transeúnte, robo en transporte público, hubo meses en donde llegamos a tener el 70% menos de robos respecto al 2019, pero en este 2021 esos delitos volvieron a crecer porque precisamente al no haber un proyecto, al no haber recursos, al haber un abandono de las fuerzas locales, que estos sí son delitos que le tocan a los estados y a los municipios atender, pues evidentemente estos también se recrudecieron. Claro, Francisco. En temas de... Francisco, acá también llama mucho la atención las cifras de impunidad. Hace unos días atrás se asesinó a una periodista, en la tercera que va en este año, Lourdes Maldonado, el domingo pasado, y estaba leyendo que más del 90% de los delitos contra comunicadores están en la impunidad. ¿A qué se explica eso? ¿A qué se debe este nivel de impunidad? ¿Qué es lo que más indigna a las personas, a los ciudadanos? Empecé haciendo un recuento histórico porque efectivamente hay que entender de dónde venimos. Las fiscalías del país están colapsadas. En promedio, un ministerio público, es decir, la persona encargada de generar una investigación alrededor de un delito, tiene a su cargo aproximadamente 250 casos. Eso nos explica pues, que es imposible que cada ministerio público del país atienda 250 casos. Cuando hablo de recortes presupuestales, se desaparecieron los recursos que servían precisamente para la protección de comunicadores, de activistas de derechos humanos, de protectores medioambientales. Este sexenio es el sexenio en donde tenemos más homicidios de activistas de derechos humanos, de ambientalistas y de periodistas que los últimos 2 sexenios juntos. ¿Por qué? Porque, de nuevo, si tú desapareces el aparato de protección a la mujer, por eso la violencia de género, si desapareces el aparato de protección a los activistas y a los periodistas, no puedes esperar que las cosas mejoren. Y luego tienes un gobierno que niega la realidad. Hace una semana la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana presumió esta disminución de homicidio que es, como justamente Mario tú decías, marginal, y sobre todo si lo comparamos respecto a la región en donde la pandemia sí ayudó a una fuerte reducción en términos de violencia. En México fue meramente marginal, y aparte hemos visto de nuevo en lo que va de este año, en tan solo en este primer mes, colgados, cuerpos exhibidos en frente de Palacio de Gobierno, es decir, hechos muy violentos, homicidios políticos, homicidios de periodistas, etcétera. Y la secretaria dijo que bajaron todos los delitos a excepción de la extorsión, y pues incluso dio la cifra de que los feminicidios disminuyeron en este sexenio un 7%, cuando aumentaron un 2%, y cuando si lo comparamos contra el sexenio pasado vamos por arriba del 20%. Los 3 peores años en materia de feminicidio han sido los de este gobierno. Entonces, esto, lo que vemos en términos de impunidades, una incapacidad del Estado de investigar porque no tiene el número de personas. En términos forenses tenemos una crisis tremenda, lo hemos manifestado nosotros en 2 de nuestros estudios, tanto en el de política de seguridad como en el de crisis forense alrededor de desaparecidos, que no logran investigar. Tan es así que no solo el año pasado, insisto, tuvimos récords en varios delitos, sino que aparte tuvimos más de 7,000 personas desaparecidas. En lo que va del sexenio tenemos más de 500 denuncias por torturas por parte de la autoridad, por desapariciones forzadas, es decir, aquellas cometidas por la autoridad, por abusos de autoridad, y de estas apenas se han investigado, ni siquiera sancionado, ha investigado 3. La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha recibido más de 500 quejas sobre violaciones graves a derechos humanos y apenas ha reconocido 49. Es decir, hay un desmantelamiento del Estado. El Estado mexicano y el gobierno actual ha preferido quitar los activos del Estado y darlos a través de
apoyos directos a los ciudadanos que no obedecen a un programa de prevención del delito, ni siquiera obedecen a un problema real de disminución de la pobreza. Tan es así que la pobreza en México ha aumentado. Incluso los deciles más pobres, es decir, la gente más pobre de México recibe menos dinero, un 2% menos respecto a los sexenios de Calderón y Peña, entre un 2 y un 7% menos según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Y aquí uno de los aspectos importantes, es decir, se está dando dinero a los distritos electorales más relevantes, es decir, el presidente lo que está haciendo, dando dinero directamente a los jóvenes, a las madres, a los adultos mayores, etcétera, etcétera, lo que está haciendo en realidad es buscar seguir ganando elecciones y no disminuir un problema de violencia. Francisco Rivas, te quiero agradecer este contacto con CNN Chile. Es una realidad bien preocupante, lógicamente, la que está pasando en tu país y esperemos que se logre solucionar, que se vea una luz al final del túnel. Así es que te mando un abrazo y muchas gracias por estar con nosotros en Conexión Global. Gracias a ustedes y yo los invito a que entren a nuestra página porque ahí pueden encontrar los estudios específicamente y mes con mes la actualización de cómo van los datos oficiales de incidencia delictiva y qué está pasando en nuestro país. Muchas gracias por este espacio. Muchas gracias, Francisco.